estoy sustituyendo solamente por este programa a nuestro amigo José Jaime Ruiz, y nos acompañan también los panelistas de siempre, Miguel Treviño, muchas gracias por acompañarnos, Manuel Pérez, que es un gran analista que nos acompaña frecuentemente aquí en Disensos, y hoy tenemos... Gracias. Tenemos el gusto de contar con el señor alcalde de San Pedro, Hugo Ruiz. Muchas gracias, buenos días, un gusto saludarlos y estar aquí con todos. Nos causó sorpresa ver el gran impacto que tuviste hace poco con el programa Un Solo San Pedro. Bueno, esperábamos más o menos 300 personas ahí en el Club Campestre, fueron un poquito más de 600. Yo he dicho por todos lados que los números de San Pedro en cuestión estadística, los que ya conocemos, que es el municipio más rico del país, siempre está entre el primero y el segundo lugar en calidad de vida. Nos peleamos ese liderato con la delegación Benito Juárez de la Ciudad de México. Si nos vamos al ingreso per cápita, es el municipio más rico de toda América Latina, con más de $42,000 anuales por sanpetrino. Si lo medimos desde el punto de vista educativo, en San Pedro, en promedio, cada sanpetrino tiene más de 12 años de escolaridad, cuando la media nacional no llega a los 8. Somos también el municipio que tiene y que cuenta con el mayor porcentaje de mesas directivas constituidas, organizadas con la votación de los vecinos. El 75% de las colonias de San Pedro, tenemos 240 colonias, 181 con mesas directivas votadas por los vecinos, hacen también de San Pedro un municipio distinto, pero a pesar de ser un municipio organizado, educado, con recurso económico, tenemos también nuestras zonas deprimidas. Son 13 colonias sobre las que vamos a trabajar, 6 polígonos en San Pedro, uno de ellos al oriente, lo que colinda con Canteras en el sector de Valle Oriente, Canteras San Pedro, que colinda con Canteras Monterrey. Otro de ellos en las márgenes del río Santa Catarina, en el margen norte y también en el margen sur, con 9 colonias que están ahí padeciendo temas complejos, desde la no regularización de su estatus jurídico como colonias con títulos de propiedad, hasta carencias en infraestructura. Tenemos la parte de San Pedro 400, en el poniente está en San Pedro 400 y Vías del Obispo, lo que está pegado al puente atirantado, y en la zona del casco, la colonia Barrancas del Pedregal, que es la parte alta de Tampiquito, y la otra, la colonia Santa Elena, muy cerca de aquí de donde estamos, rumbo hacia la Universidad de Monterrey. Esos son los 6 polígonos donde están las 13 colonias sobre las que estamos trabajando. Ahí viven prácticamente 11,500 personas en condiciones de pobreza moderada, y tenemos 343 en condiciones de pobreza extrema en el municipio más rico de México. Y también lo que he dicho es que pedir recursos para el combate a la pobreza en este país no aplica para un municipio como San Pedro, porque la primera respuesta que nos dicen es: San Pedro es un municipio rico, ahí no hay pobreza. No, sí hay pobreza, y el mecanismo para repartir el recurso en este país para el combate a la marginación, yo creo que está mal. Bueno, a lo mejor el criterio para repartir no está mal. La operación en el asunto de repartir los recursos, y más si no los bajan cuando les llegan al gobierno del Estado, Miguel, ¿verdad? Que lleguen los recursos al concepto, y lo digo porque la respuesta que me dan en México es: San Pedro puede por sí mismo, la pobreza está en el sur del país. Pero lo que decimos es: la pobreza siempre está en el sur del país, y tiene décadas mandando la federación recursos para allá, y sigue habiendo pobres. Pareciera entonces que la motivación para obtener recursos contra la pobreza pues es estar amolado. Y en ese sentido, luego nos preguntamos qué pasa entonces con los gobernadores que están perseguidos por la justicia, porque pues recursos que iban destinados a tal cosa, pues resulta que se usaron en otra. Y San Pedro, que requiere 110 millones de pesos para revertir gran parte de estos indicadores, no todos, pero sí gran parte, pues los tenemos que obtener por nosotros mismos. Por eso la convocatoria para ese evento en el Club Campestre, porque lo que vamos es a obtener 110 millones de pesos aportados, el 60% por el municipio y el 40% por la comunidad. De los 44 millones que le tocan a la comunidad, al día de hoy ya tenemos recolectados 12,
y tenemos en los próximos 3 meses una serie de actividades donde esperamos obtener el resto. Señor alcalde, en este caso, a mí me parece un programa muy interesante y sobre todo con un carácter de desarrollo social bastante equitativo y justo. Sin embargo, ¿cómo evitar que se caigan en aspectos de carácter patrimonialista? Porque desafortunadamente eso es lo que ha sucedido con las políticas públicas de carácter social en este país. Yo en este tipo de programas, yo les he preguntado a otras personas también que tienen responsabilidades como la que usted actualmente desempeña. O sea, ¿qué hacer en la casa? O sea, este tipo de programas deben de tender a elevar la calidad de vida de las personas en todos los órdenes. El educativo, el del poder adquisitivo, el de la cultura, el de recreación, etcétera. Pero ¿cuál es el trabajo en un programa como este que se lleva a casa? Le voy a poner el caso. Se hablan de más de 100,000 casas hechas por el Infonavit en el sexenio pasado que están abandonadas. Aquí se hablan de más de 60,000 casas en Suazua y Villa García, y muchas de ellas casi abandonadas. ¿Qué calidad de vida había en esas casitas? Donde el trabajador vive en Suazua y trabaja, por ejemplo, en Guadalupe, se levanta a las 4 de la mañana, tiene que estar a las 6 o 7 en la empresa, llega a la casa a las 10 o 9 de la noche. ¿En qué momento se da esa parte importantísima que tiene un programa de desarrollo social, que es la comunicación, por ejemplo, con la familia? El problema de las casas que refieres, creo que lo hicieron mal, digo, no gastaré mucho tiempo en eso. Creo que primero hicieron las casas y luego trataron de resolver el tema de cómo trasladar a la gente. Hicieron la carreta delante de los bueyes, sí. Pero tienes que poner primero la escuela, claro, y el banco y el súper. Sí. En fin, ese es un problema. Era una correcta planeación urbana. Ese es un problema que creo que lo empezaron al revés. Pero lo que estamos haciendo en San Pedro es regularizar 851 casas que desde hace 40 años están ocupadas por gente. Estamos hablando, para el efecto de las casas a regularizar, de 4,110 personas que viven ahí. Y el programa Un Solo San Pedro, creo que la fortaleza es que no es el programa del alcalde en turno ni de la administración actual, que tiene un periodo constitucional, claro, pues que tiene un fin. Sí. Perdón, sobre ese tema de la continuidad, yo tenía precisamente la duda de cómo se garantiza la continuidad del programa, porque a final de cuentas un programa como esto, que tiene que ver con algo tan complejo como sacar de la pobreza a parte de la población del municipio, pues es algo que implica trabajo de mediano y de largo plazo. Entonces el tema de la continuidad es un factor muy importante. No puede ser un proyecto exclusivamente del alcalde en turno, aunque si así lo fuera, bueno, ya en sí mismo tiene su mérito por enfocarse en lo que deben ser las prioridades del municipio. Pero ¿cómo se garantiza continuidad? Veo el tema de los personajes invitados y de la pluralidad de ellos, pero yo pensaría que la continuidad se garantiza más con mayor seguridad involucrando organizaciones de la sociedad, que no lo veo estructurado de esa manera, sino lo veo más estructurado en torno a figuras. Bueno, es que estamos organizados en 5 comités. Los 3 grandes ejes de trabajo en este programa es la dignificación de la vivienda, que ese es un tema de corto plazo y es el famoso asunto cosmético. No quiero sonar simplista, pero hay en este combate a la pobreza hay cosas que se hacen como maquillaje, y hay cosas muchísimo más profundas, que son las que se tienen que tejer con más tiempo. En el corto, mediano y largo plazo entra la dignificación de la vivienda, donde vamos a ponerle piso y techo a las casas que no los tienen firmes, infraestructura a las casas que falta por colocarle, por ejemplo, drenaje sanitario. Tenemos 141 casas que no lo tienen. Incluso nos vamos a ir al tema también estético de enjarrar y pintar las casas, que volteas a ciertas colonias y las ves grises. Bueno, este es el tema de corto plazo, que tiene un costo, que ya sabemos cuántas casas y dónde están ubicadas. Y bueno, lo vamos a hacer así. En el mediano plazo, dentro de esta administración también, viene el asunto de la regeneración de espacios públicos. Hay 6 puntos que ya escogimos como 6 puntos
que actualmente son complejos porque ahí seguramente hay venta y consumo de drogas, ahí son espacios ganados por la delincuencia, y bajo la lógica de que los espacios que no los ocupa la sociedad o el Estado se los estamos regalando a la delincuencia, lo que queremos hacer es revertir eso, claro, que es exactamente lo que están haciendo en Colombia y en Brasil. En Brasil sí, las unidades de policías pacificadoras que entran a las favelas y transforman los espacios peligrosos del sector en los centros comunitarios. Bueno, ahora ya andan batallando, no nada más conteniendo delincuentes, sino también estudiantes y gente de redes sociales. Esa es otra cosa. Ese es otro punto. Vamos a, ahora, para estos proyectos se requieren recursos. Claro. Si los recursos, como decíamos hace rato, no bajan, vamos a hablar de fondos metropolitanos en el siguiente bloque de disensos. Volvemos.